Otro. Hola, vespistas. Hoy vamos a cerrar por completo el motor. Vamos a montarle todas las partes interiores. Una vez lo tengamos todo cerrado, calaremos el encendido y por último lo pondremos en marcha. Así que acompáñanos, que el vídeo promete ser interesante. Empezamos por el selector. Acordaros siempre de la arandelita que lleva debajo de la horquilla. Ponemos un poquito de grasa, bueno, en este caso vaselina, que es lo que tengo a mano. Comentar que hemos cambiado los patines, estos tenían desgaste, lo que es el selector es original Piaggio. La parte que lleva la tórica va en el alojamiento trasero, vais apretando, girando, cuesta un poquito de pasar la tórica, pero vais haciendo un poco de juego y llega un momento en el que ya entra. Y llegados a este punto, algo interesante a comentar es que a veces los selectores, en este caso no porque es Piaggio, las medidas son exactas, pero puede ser que os encontréis con alguno de fabricación nueva tipo los FA, que esta parte sea un pelín más alta. Ahora no lo he apretado todavía y ya vemos que gira libre. Le damos un poco de apriete y veis, sigue yendo libre. A veces os podéis encontrar que se frene. Si os fijáis en la arandela, esta hace muelle por completo y de hecho si os fijáis en la parte de arriba se separa, por eso va libre. Cuando esta pieza es un pelín más alta de la cuenta y topa contra el tornillo, se queda muy fija y no funciona bien. Yo lo que hago es, cojo esta pieza y la pulo. Le voy quitando de pasada en pasada y voy probando hasta que ya me queda bien. Es un dato simplemente a tener en cuenta. Ahora procedemos a poner en la parte de abajo la pieza donde se enganchan los cables. Esta pieza no tiene pérdida. Si la quisiéramos poner al revés, el agujero no nos coincidiría con el del selector. Por tanto, si os fijáis, esto va tal que así. El pasador es cónico y solo tiene una manera de entrar. Si nos fijamos, esta es su posición y si lo quiero poner al revés, aquí no pasa. Martillo y un eje. ¿Qué problema podemos tener? Que doblemos el selector. Yo no sé cómo lo haréis vosotros, pero yo, con un pico del oro, aprieto tal que así y así no le doy ningún golpe. Quedaría así. Y esto es el cónico, ya no se sale. Con el selector en su posición, procedemos a montar el sistema de arranque. Por un lado tenemos el abanico. Lo engrasamos en la zona de la tórica, igualmente la tórica ya está bien engrasada, pero bueno, no está de más engrasar el selector también. Cada vez que accionamos la pata de arranque, esto puede ir hasta este extremo, por eso se montan estas dos gomas. El sistema para que el trinquete de arranque vuelva a su posición es simplemente este muelle, que va encajado en este orificio y la parte doblada queda encajada en el mismo. Se monta tal que así. Con un destornillador nos podemos ayudar. Este es el original de la propia moto, lo hemos limpiado bien y hemos aprovechado para engrasar con grasa de cobre el tornillo. Si os fijáis, tiene su propio estriado, ¿veis? Y para montarlo, simplemente lo que tenemos que hacer es encajar el estriado. ¡Buah! Cómodo en el culo. Os preguntaréis por qué montamos a esta altura el pedal de arranque. Esto lo hacemos porque a la hora de cerrar el cárter, el hecho de accionar el pedal de arranque nos ayuda a que el propio piñón nos facilite que toda la piñonería gira bien y acaba de encarar cuando se acerca una parte con la otra. Ahora lo que tocaría es montar la caja de cambios, pero vamos a hacerlo de otra manera. Si os habéis fijado,
en el lado volante hemos montado un cojinete de bolas. El cigüeñal, según el fabricante, así lo recomienda. Os voy a dar el truco que yo utilizo para montar el cigüeñal en cárters con cojinetes de bolas en ambos lados. Y es que primero introducimos el cigüeñal en su posición. Una vez lo tenemos, vamos a cerrar el cárter. El fabricante de este cigüeñal lo hace con más tolerancia en la muñequilla del lado embrague para que tú lo puedas meter sin necesidad de ninguna herramienta. Y procederemos ya a montar la caja de cambios, el piñón de arranque, y una vez tengamos todo eso, con el cigüeñal clavado en este lado, nos va a ser mucho más fácil poder cerrar el motor sin el peligro de estar empujando a la vez que encajas toda la piñonería, etcétera, etcétera. Vamos a montar ahora el cárter en su posición. Para ello utilizaremos una herramienta que lo que nos va a facilitar es poder empujar desde la muñequilla del cigüeñal el cárter a su posición. Vamos a engrasar un poquito el cigüeñal. Así facilitaremos su entrada. ¿Veis? Cuando llega a este punto, no pasa, no encaja. Y esto es porque el cojinete clava en el propio cigüeñal. Ahora simplemente estamos roscando la varilla al cigüeñal. Montamos el casquillo que aprieta directamente sobre el cojinete. Y con esta tuerca, ahora simplemente a medida que vayamos apretando, se irá cerrando y clavando en el cigüeñal. Tenemos que trabar el piñón y acto seguido ir apretando. El cárter se va cerrando y ahora ya no puedo, necesito una llave. Y comprobamos que el cigüeñal gire bien, como tiene que ser. Ahora, para separar el cárter, simplemente aflojamos y quitamos el piñón. Ya lo tenemos. ¿Veis? Cigüeñal clavado. Piñón de arranque. Ya sabéis, la arandela donde apoya el muelle simplemente va encajada. El muelle. Comprobamos que esté bien. Para montar el piñón, lo único que tenemos que hacer es aguantamos, giramos y en el momento que los dientes se engaran, acabamos de empujar y el propio soporte lo aguanta. Tuerca y casquillo, igual que el tambor a mano. Ahora, junto con unas pistas de cojinetes viejas, vais a ver cómo lo hago. Encaramos con la primera velocidad engranada, que así la cruceta está lo más cerca posible del propio selector. Ponemos los patines rectos y buscamos la posición más ancha, que es por la que se cambia el piñón. La ponemos en esta situación porque ahora cuando metamos el eje, si os fijáis, nos da más margen de maniobra. Introducimos en el cojinete. ¡Pam! Encajamos los patines. Introducimos hasta que no nos deja más. Con un casquillo. Dos casquillos y el propio casquillo del tambor. Nos queda ahí un poco de rosca. Meteríamos la tuerca. Y apretamos un poco. Se lo va llevando hacia adentro. ¿Lo ves? ¿Cómo entra? Vale, llegará un momento en que no lo podrá aguantar. Vale. En este punto ya empieza a ir más duro. Para no tener que hacer ningún tipo de esfuerzo, sacamos estos casquillos y montamos el tambor. El casquillo y la tuerca. Y ahora, desde este extremo, vamos apretándolo hasta que haga tope. Ya tenemos esto en su posición, lo cual quiere decir que ya tenemos la caja de cambios bien introducida.
Ya está, ya cerramos el cárter. Ahora pasamos a ponerle silicona a la junta. Yo nunca me cansaré de recomendároslo. Esto como si no lo pagarais. Hay que ponerle siempre silicona. Si en algún momento este cárter, porque es nuevo y se podría incluso montar sin junta, obviamente con silicona, pero un cárter que tenga 30-40 años y que de golpes aquí abajo, que son muy comunes por bajar por escalones o lo que sea, no acaba de asentar del todo bien el propio cárter, pues al final la silicona nos ayuda a sellar bien el mismo. Entonces, aparte de su junta, silicona. Venga. Ya lo tenemos. Bien sencillo. Con su cojinete de bolas, como os he dicho. Simplemente lo montamos de antes y todo va a la perfección. Intentamos siempre hacer un poquito el apriete en cruz. Ok, en este punto vemos que el pedal de arranque funciona a la perfección. Ahora vamos a mirar que engranen todas las marchas antes de seguir. La primera. Vamos a poner punto muerto. Perfecto. Ahora segunda. Tercera. Y por último, ahora, cuarta. Esto sería cuarta. Una vez hemos comprobado que engranan todas las velocidades perfectamente, pasamos a montar el embrague. Tenemos que tener presente que esto es un primario tipo original, que el paso del mismo es ancho. Muchas veces veréis que el fabricante, en este caso Crimaz, nos indica en su propio embrague que el par de aprietes son 7 kilos. Si os fijáis ahí en el fondo, 70 Nm. Si le diéramos tal par de apriete a un primario original, lo único que haríamos es pasar la rosca. De origen, estos primarios suelen ir a 4,5 kg, 5 máximo. En este caso, me la voy a jugar y lo voy a intentar apretar a 6 kilos, bajo mi responsabilidad. Pero os aseguro que a 7, que lo he probado alguna vez, fuera, encima del tornillo de banco y demás, esto se pasa. Para ello, tenemos esta herramienta. Es una herramienta que lleva conmigo muchos años y que la verdad le tengo mucho aprecio. Vendemos mecanizadas, igual que la parte trasera de VMC, que las podéis comprar en nuestra web y hacer la misma función. Lo único que soy bastante reacio a cambiármela porque lleva conmigo toda la vida. Un papel para que no se nos caiga la chaveta. Colocamos la chaveta. Su arandela platillo, igual que hemos montado en el piñón del cigüeñal. Vaso de 17 y la dinamométrica. Le vamos a dar un par de apriete de 6 kilos. Podemos quitar el papel, ya no hay riesgo de que caiga la chaveta, arandela y la tuerca. Mi maravillosa herramienta que simplemente se encaja en la canasta interior del embrague. Vale, con la herramienta entrada ponemos el vaso de 19 y ya solo es cuestión de apretar. Y le hacemos la marquita igual que hemos hecho al piñón del cigüeñal. Esta es otra herramienta que lleva conmigo mucho tiempo. Vendemos lo mismo de otros fabricantes que al final hacen la misma función. Se trata de poder montar el embrague a partes sin tener que meter el paquete entero. Ahora montaríamos los dos muelles. Previamente vamos a lubricar un poquito donde apoyan.
parte inferior del embrague, casquillo y tornillo para comprimirlo. Solo tenemos que tener cuidado de que no solapemos la orejeta y baje bien el conjunto. Estos, acordaros, que ya os comentamos, dejamos en remojo bastante tiempo. Esta a veces cuestan un poquito de entrar porque no olvidemos que son piezas mecanizadas y va todo muy a la cojonésima. Y por último, el platillo empujador. Este monta un cojinete y además tiene sus agujeros captadores de aceite. Simplemente se apoya, lleva una tórica, comprobamos que asiente bien. Ahora pasamos a la tapa. Son del mismo tamaño, si os fijáis. Este es el único que es más largo y se montaría aquí. Una vez tenemos el embrague y la tapa montada, lo que hacemos es que accionamos la leva del embrague para ver que funcione bien. Aunque hemos puesto el bicomponente Boxy, vamos a poner la tapita que nos manda el fabricante, ya que vamos a proceder a dejar caer el cilindro y a medir el squish que nos recomienda el fabricante. Vamos con el cilindro. Cogemos las instrucciones y podemos ver que el fabricante nos recomienda dejar aproximadamente un squish de entre 1,3 y 1,4. En el kit vienen 4 juntas de diferentes grosores. Como me parece que es bastante alto, lo que voy a hacer es empezar por la más grande. Vamos a montarlo. Vamos a proceder a mirar el squish. Hemos colocado la cabeza del pistón en el estaño, montamos la culata, miramos que asiente bien. Ahora solo es cuestión de hacer el par de apriete que dice el fabricante, que además fijaros, el fabricante envía también este tipo de arandela que tanto me gusta, tipo platillo, para montar las tuercas de la culata. Y ahora vamos a apretar a 1,7 kilos las tuercas de la culata. Vamos a montar el volante magnético para ayudarnos y así poder hacer palanca para chafar el estaño. ¿Se ve? Vale, le doy que ya bajará del todo, ¿eh? Y procedemos a medir el squish. Y ya se ve que es más estrecho. Tenemos 1,43. 1,41. El fabricante nos dice entre 1,3 y 1,4. Yo lo doy por bueno. Además es un motor que va a ser para calle, así que tampoco merece la pena apretarlo mucho más. Desmontamos, limpiamos todo bien, engrasamos, ponemos la junta con silicona y podemos cerrar el cilindro. Vamos a utilizar un producto que ahora veréis, de la Loctite, que sirve para formar juntas y es un producto anaeróbico. Nosotros lo aplicamos y hasta que no se queda sin oxígeno y coge temperatura, nos solidifica.
Es muy interesante limpiar bien cualquier orificio porque esto cuando solidifica se pega en el espárrago y luego para desmontar pues cuesta lo suyo. Y os aseguro que ni una culata más os va a perder nunca. Tanto sean motores tipo este como motores originales, que siempre pasa lo mismo, que como las veces en las culatas no llevan punta suelen perder. Vamos retirando el exceso y lo vamos aplicando bien. 1,7. Y hasta aquí el capítulo de hoy. No podemos seguir porque necesitamos para montar la tapita de la admisión unos tornillos más cortos, así que dejaremos para el siguiente la finalización. Nos queda montar la tapita de la admisión, que pese a haberle tapado con el epoxi, preferimos montarla sí o sí. Luego nos queda todo el sistema de admisión, calar el encendido, montarle el escape, ver qué chiclés nos recomienda el fabricante, montárselos al carburador y el paso final será arrancarlo. Así que nos vemos en el próximo capítulo. No te lo pierdas.